El cártel Arellano Félix ha sido por décadas uno de los más peligrosos en México. Narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor. Se trata del último de los hermanos Arellano Félix en ser procesado. Vemos cómo se concentró aquí una ráfaga de los disparos. Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, se le conocía así porque estudió la carrera de medicina, pero más bien era el operador financiero del cártel Arellano Félix. Se le consideraba el último de la dinastía de los hermanos, de la primera generación que estaba en libertad. Tras un intenso operativo, se le capturó en esta vivienda. Aproximadamente 1 hora y media duró el enfrentamiento entre el doctor y la policía el día que lo capturaron, en noviembre de 2008, en un exclusivo fraccionamiento de Tijuana. Bueno, de entrada algo que me llama la atención es que no hay ningún tipo de sello o acordonamiento que nos impida ingresar a este bien inmueble que se supone está asegurado por las autoridades. De entrada lo primero que veo aquí en la cochera es un vehículo y es que se supone que Eduardo Arellano Félix era coleccionista de automóviles. Veo aquí lo que parece ser un Mustang de color rojo, ya destartalado. Me imagino con el pasar de los años la gente ha ido ingresando y quitándoles algunas de las partes, pero todavía tiene el motor, es un Ford Mustang 5.0. Algo que llama mucho la atención son todos los impactos de bala que hubo en aquel operativo de 2008 en donde fue capturado por las autoridades federales. Y no solamente están los impactos de bala, sino que fueron marcados por las mismas autoridades como parte de la investigación. F-26, F-21, acá vemos otro de los impactos que dice F-4, F-3. Tras el operativo, Eduardo Arellano fue detenido y una niña, presuntamente su hija, resultó ilesa. Se incautaron armas de alto calibre, equipos de radiocomunicación y chalecos tácticos. Al ingresar a la vivienda, lo primero que vemos son ya los muebles abandonados, por ejemplo, aquí un sillón, peluches, varios ositos de peluche, porque recuerden que cuando se realizó el operativo, a pesar de toda esa intensa balacera, había una niña aquí en el interior de la casa. Vemos partes de lámparas, de botellas, de televisores, y también algo que noto mucho es la presencia de revistas, de periódicos. Supongo yo era una persona muy informada, no por nada era el operador financiero del cártel Arellano Félix. Vean, aquí tiene el Reforma, dejen veo la fecha, sí, esta es del 14 de agosto de 2008. Aquí está otro periódico, me parece que es El Mexicano. Vean la nota en ese momento en Espectáculos o en Fama. Era Captan a Belinda con Giovanni Dos Santos. Esta era la sala, vemos aquí todavía el conjunto de los sillones. De este lado tenemos la televisión que nos habla de la época en que se llevó a cabo el operativo. Ahorita se nos puede hacer muy grande, los televisores hoy en día son más pequeños, pero este en su momento era un televisor muy caro. Y algo que veo mucho todavía son revistas, periódicos, libros. Por ejemplo, aquí tenemos la revista Proceso y vean la portada, Tijuana, a ver quién mata más. Y acá tenemos el refrigerador, vamos a ver si todavía tiene algo en el interior. Por lo menos ya el olor es impresionante y vean, todavía hay muchas cosas. Generalmente cuando hay una casa abandonada, las personas sin hogar, lo primero por lo que llegan son los alimentos, pero aquí evidentemente pues nadie entró o por lo menos nadie se llevó. Todavía están las cosas prácticamente desde que vivían aquí las personas. Vamos a ver de este otro lado qué es lo que hay. En el 2008 se llevó a cabo el operativo de captura. Sin embargo, fue hasta el 2010 cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la extradición de Eduardo Arellano Félix. Fue en el 2012 cuando finalmente se concretó. Les doy algunos datos mientras seguimos realizando el recorrido. Vean aquí en este cajón. Tiene una botella de whisky de Buchanan's. Veo aquí también algunos alimentos, varias latas. Vamos a ver si... Esta es una crema de elotes y todavía la fecha de caducidad. Miren, esta la tenía el 4 de septiembre del año 2009. Este es el final de la cocina y algo que he notado en toda la infraestructura de la casa son estos orificios de bala de aquel operativo del año 2008. Es decir, no se concentró en un solo espacio, sino que hay en prácticamente todos los rincones de esta vivienda. Este parece ser un pasillo que lleva hacia el exterior, pero noto que hay unas escaleras aquí. Parece ser una especie de sótano. De entrada, evidentemente está muy oscuro, no se alcanza todavía a ver qué hay al fondo. Vamos a ver si no nos sale, pues tal vez alguna persona por acá o algunos animalitos. Empieza a bajar la temperatura, ¿lo notan? Está frío, ¿no? Por lo menos vemos todo el techo, lo que es descarapelado. No hay nadie, ¿eh? Tampoco ningún animalito ni nada.
Sí hay solamente una bolsa por ahí, algunos escombros, basura, pero pues era un sótano que literalmente tenían en esta casa. El llamado CAF, el cártel Arellano Félix, ha sido por décadas uno de los más peligrosos en México, operando en una ubicación estratégica como lo es la frontera con Estados Unidos. Esta es la escalera que conduce hacia el segundo piso. Esta vivienda tiene 3 pisos. Vamos a tratar de mostrárselos cómo son cada uno de los rincones. Y lo que les mencionaba hace unos momentos, los impactos o los orificios del operativo que se llevó a cabo en 2008, los impactos de bala. Y podemos apreciar que evidentemente los que se utilizaron fueron armas de alto calibre, como cabe incluso mi dedo en cada uno de estos orificios. Vamos a seguir con esta exploración. En cuanto subes a la segunda planta, esta es la primera recámara a la que se tiene acceso y este ventanal que es una de las imágenes que tenemos más llamativas de aquel 2008, sobre todo de la parte de afuera hacia adentro porque estaba esta especie de balcón. Podemos ver todavía muchas de las huellas de ese operativo, las cortinas, vean cómo quedaron, prácticamente en pedazos. Aquí en el cristal podemos observar claramente uno de los impactos de bala de arma de alto calibre. Y de este otro lado vemos cómo se concentró aquí una ráfaga de los disparos. Finalmente, cuando lo sentencian en Estados Unidos, lo condenan por 15 años por 7 delitos. Sin embargo, en 2013 se declaró culpable y lo juzgaron entonces solamente por 2 delitos y le redujeron los años a 9. Este es uno de los armarios en donde todavía podemos observar los ganchos, la ropa, el calzado, las diferentes pertenencias, las revistas, los periódicos, un viejo televisor de quienes aquí vivían. Los otros hermanos, Francisco, Javier y Benjamín, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. Rafael y Ramón fueron privados de la vida. Carlos Alberto está en libertad pero no es buscado por las autoridades. Y la DEA señala a Enedina como la actual líder de la organización. Algo extraño en esta casa es que en la segunda planta o segundo piso también tenían una cocina. Esto evidentemente era para preparar alimentos, se tiene todos los muebles como para la despensa, aquí un refrigerador. Y es extraño porque generalmente en las casas solamente tienen una cocina en el primer piso, pero aquí tenían tanto en el primero como en el segundo. Y algo que también he notado, vamos a entrar a esta otra habitación, son las conexiones que había entre las diferentes partes de la infraestructura. Por ejemplo, aquí vemos una escalera que conectaba con el exterior, pero hay varios pasillos o inclusive el sótano, que no sé si estratégicamente era también tener una especie de diferentes vías de escapatoria. Este es el tercer piso o la tercera planta, que fíjense cómo, a pesar de que la fachada no parece ser una casa tan amplia, ya cuando estamos haciendo la exploración nos damos cuenta que sí lo es. Cada rincón, por ejemplo, aquí era un gimnasio. Podemos ver todos los espacios. Aquí había varias caminadoras, varios aparatos para hacer pesas. También podemos apreciar sillones. Evidentemente aquí había una sala. Y también hubo un incendio porque el techo, la mayor parte de él, ya está de color negro siniestrado. Algo que se me había pasado decirles son estos hoyos en todo lo que es la infraestructura en los diferentes rincones de la vivienda. Y no sé exactamente si fueron las autoridades o personas que con el pasar de los años vinieron a buscar, porque se cree que pudiera haber escondido o dinero o algunas pertenencias de la familia Arellano Félix. Este inmueble se supone está incautado, pero no hay señalamientos. No se sabe cuál será su destino. Si regresarlo a sus dueños, rematarlo o incluirlo en alguna de las rifas que organiza el gobierno federal. ¿Qué opinas tú? ¿Qué se debería hacer con esta casa? Con producción de Guillermo Medina, imágenes de Aldair Villafuerte y edición de Iván Zuno, informó José Ibarra. Siempre en la noticia.